Queridos amigos, nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a recibir a un conocido economista que nos ha acompañado en algunas ediciones anteriores, que es el licenciado Marcos Gallo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y del Departamento Sociolaboral de dicha facultad, que vienen realizando estudios de la realidad económica, del empleo y del vaivén que lleva nuestra economía. Con él vamos a dialogar y ver cómo hemos avanzado desde que tuvimos las primeras charlas con el licenciado Gallo hasta ahora y cuál es el devenir de nuestra economía. Enseguida volvemos con ustedes. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Queridos amigos, como le habíamos dicho, estamos con el licenciado Marcos Gallo, profesor, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, integrante de la parte sociolaboral, departamento sociolaboral de esta facultad, y con el que hemos charlado más de una oportunidad sobre lo que a todos nos interesa, saber dónde estamos y sobre todo para dónde vamos. Marcos, gracias por tu visita y acompañarnos para dilucidar un poquitito el futuro macroeconómico de la Argentina. Bueno, muchas gracias a ustedes. Lo que vemos en líneas generales sobre la situación macroeconómica es que los desequilibrios estructurales, generales, de los que hemos hablado en los encuentros anteriores, tienden a profundizarse, tornando a la situación muy delicada. Hoy el dólar está... Arranco por el dólar porque parecería ser una buena noticia en un panorama que ha venido y que castigando ajuste tras ajuste y los sectores productivos que están sufriendo estas consecuencias y una recesión que se ha profundizado. Sin embargo, pareciera que el hecho de que el dólar se está conteniendo, de que está incluso, llegó casi a 40 o bajó y está en 36 y pico, 37, que el gobierno está parado, pareciera en el medio de la cancha, dominando la cancha, ¿realmente es así o se tapa un agujero para destapar otro que puede ser mortal en algún momento? Y se está tapando un agujero para destapar otro. Yo creo que estamos en una pausa entre dos corridas. Era un factor que inducía un riesgo potencial muy grande, la cuestión de las LEVAX, de la que en su momento hemos hablado. Eran una deuda del Banco Central que ascendía a más de 1 billón de pesos, billón con B larga, 1 millón de millones. Una deuda muy corto plazo y que nosotros decíamos que era potencialmente explosiva porque si los tenedores de LEVAX no la renovaban, el Banco Central se veía obligado a una emisión de pesos muy grande en muy poco tiempo y eso iba a generar presión sobre el dólar. ¿Qué hizo el gobierno a instancias del acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, fue desarmando la montaña de LEVAX que construyó en su momento. Pero el problema es que fue armando otra montaña más peligrosa, que es la de las LELIQs. Las LELIQs, letras de liquidez. Si uno hoy suma la cantidad de LELIQs que hay en manos de los bancos
más las LECAPs, que son un título que se le dio a los actores privados para cambiar por las LEVACs, más las LEVACs que aún existen, se tiene un monto similar al que había antes. O sea, se tiene un monto de aproximadamente 1 billón de pesos. La diferencia entre las LELIQs y las LEVACs es que las LELIQs solamente pueden ser adquiridas por los bancos. Son un instrumento estrictamente de regulación monetaria. Las LEVACs podían ser adquiridas por privados y eso generó una burbuja, y el hecho de que las LEVACs eran también un instrumento que se usaba para hacer lo que técnicamente se llama carry trade y lo que coloquialmente decimos bicicleta financiera, ¿no? Endeudarse en el exterior a tasas bajas y depositar la plata en el sistema financiero argentino a tasas altas. Eso es la bicicleta financiera, básicamente. Me hace acordar a Martínez Dios. Es que es muy parecido. De hecho, el mecanismo económico es el mismo. Es el mismo que se hacía en la época de Martínez de Oz y es el mismo que se hacía en los años 90 con la convertibilidad. Es el mismo esquema económico. A los agentes distintos de los bancos, digamos, a los particulares... El gobierno dice que está haciendo lo que no hizo nadie. Vos nos decís que lo que se está haciendo ya lo hicieron. Sí. Y terminamos mal en los dos casos. Ahora el gobierno dice que no, que está haciendo lo que no hizo ningún gobierno y que está produciendo transformaciones estructurales. ¿Dónde está la verdad? ¿Es así? Porque si estuviera haciendo reformas estructurales, ¿por qué seguimos profundizando una situación que uno piensa y dice, esto nos lleva a un 2001, a un desfolo, a una situación que el gobierno va a terminar no pudiendo enfrentar? No, lo que está haciendo el gobierno es una reedición del esquema de tablita cambiaria de Martínez de Oz o de convertibilidad de los 90. El esquema en esencia es el mismo. Lo que se está haciendo ahora no es nada nuevo, es simplemente endeudarse para financiar fuga de capitales, haciendo bicicleta financiera en el medio, y en lo social es operar una redistribución del ingreso, poner en marcha una redistribución del ingresos regresiva, en sentido concentrador. O sea, hay un proceso de redistribución de riqueza desde los sectores de menores ingresos hacia los sectores de mayores ingresos, y un proceso de destrucción de la industria. Esto es un calco de lo que sucedió durante la época de Martínez de Oz y es un calco de lo que sucedió durante el menemismo. En ese sentido no tiene nada de nuevo. Lo distinto es la intensidad con la que se está llevando a cabo este proceso. Se está llevando a cabo con una velocidad y una profundidad mucho mayor a la que tuvo lugar en los años 90. En eso sí pueden decir ellos que están haciendo lo que gobiernos anteriores no pudieron hacer. Pero para nada es algo nuevo desde el punto de vista cualitativo. ¿Vos crees que esto tiene el apoyo y un poco las directivas del Fondo Monetario? Bueno, desde el acuerdo con el Fondo Monetario, las directrices de la política económica fueron cedidas completamente al Fondo Monetario, ¿no? El recambio de la conducción del Banco Central de Caputo por Sandleris fue decidida por el Fondo Monetario, y el cambio de política del Banco Central de metas de inflación a control de la emisión monetaria fue decidida por el Fondo Monetario. El tema es que es al igual que lo que sucedía hace unos meses, donde la política que se estaba aplicando era ligeramente diferente en algunos aspectos técnicos finos. Esta política no es sustentable a largo plazo, ¿vale? Ya ni siquiera a largo plazo, no es sustentable en un plazo relativamente breve, porque el dólar se está conteniendo con tasas altísimas. Yeah. Las LELIQs son funcionan de manera parecida a las LEVACs, pero solamente la pueden adquirir los bancos. Bueno, hoy hay 600.000 millones de pesos en LELIQs, que pagan una tasa de interés que en este momento es del 63%. Oh. Anualizada, o sea, ¿no? Los intereses de la deuda son enormes. Eso crea una deuda en pesos, que es distinta a la deuda externa, que es deuda nominada en dólares, que en algún momento, cuando el flujo se revierte, cuando los bancos deciden no renovar más LELIQs, el Banco Central se ve obligado a una emisión de pesos mucho más grande que la que absorbió en un primer momento. O sea, el banco absorbe pesos emitiendo
1.000.000 de pesos en LELIX, que pagan una tasa de interés del 63%, dentro de un año tiene que emitir 1.630.000 pesos. Claro, más el 63. O sea, es una cosa que va creciendo exponencialmente y que en algún momento revienta. Ahora, ¿cuál es el negocio acá? Bueno, como los bancos hoy destinan sus recursos a la adquisición del LELIX, están creando en forma paralela una burbuja con los plazos fijos. Los plazos fijos están pagando hoy una tasa de interés de alrededor del 50%. Es también una tasa altísima. Una tasa, según la inflación proyectada para este año, ligeramente positiva en términos reales. Sí, un 45 ¿No? contra un 50. Se proyecta una tasa de interés del 45, se proyecta una inflación del 45, una tasa de interés del 50, pero con un dólar planchado, eso es una tasa de interés del 50% en dólares. Ahora, que es una de las más altas del mundo. Un dólar planchado, el dólar está acumulando desvalorización monetaria, desvalorización de la moneda nuestra, ¿no? Lo está acumulando, y puede explotar en algún momento una devaluación tremenda fruto de esta situación. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Y puede explotar en algún momento una devaluación tremenda fruto de esta situación. Sí, lo que puede llegar a pasar es que los desequilibrios externos que dieron lugar a la corrida de abril y la corrida de agosto siguen vigentes. O sea, entre agosto y septiembre se fugaron 3.000 millones de dólares. Y ahora, como resultado de la recesión inducida, se logró un pequeño superávit de balanza comercial, pero la cuenta corriente sigue siendo deficitaria. El déficit fiscal persiste. Bueno, el déficit fiscal también, por supuesto. Y el déficit comercial superó un mes, pero... En septiembre arrojó un saldo levemente positivo, pero arrojó un saldo levemente positivo porque con la recesión que hay las importaciones se derrumbaron. Esa es la razón por la cual el superávit comercial se logró alcanzar en septiembre. Pero es un superávit comercial de poco más de 100 millones de dólares. No alcanza para nada frente a una fuga de capitales de 2.000 millones de dólares por mes. Ese superávit comercial no alcanza para nada. Y el año que viene tenemos vencimientos de deuda por 83.000 millones de dólares. El año que viene y fines de este año. En el momento en el que estamos, hasta fin del mandato de este gobierno, tenemos vencimientos de deuda en moneda extranjera por 83.000 millones de dólares. Y el Fondo Monetario comprometió 57.000 millones de dólares, de los cuales ya entregó 21. Quedan por desembolsar 36. Y faltan casi 50.000 millones de dólares más. O sea, los 36, del año que viene, que son renovación de deuda, no alcanzan para cubrir el pago de intereses de la deuda. Sí, vencimientos, intereses y partes de capital también. Claro. Pero ese es el tema. ¿El gobierno a qué apuesta? A que haya renovación de deuda. A que la deuda vieja se pueda cambiar por deuda nueva para no tener que hacer desembolsos de dólares concretos, de dólares en efectivo. Ahora es muy incierto que eso se pueda lograr. Realmente es muy incierto. En un contexto donde el clima se va a enrarecer porque es un año electoral y porque la política de altas tasas de interés y además el presupuesto que fue aprobado en el Senado esta semana inducen una situación profundamente recesiva. O
O sea, para el año que viene no cabe esperar una caída del producto muy grande y un aumento del desempleo muy grande. No cabe esperar otra cosa. Ya prácticamente no hay analista que sugiera que el año que viene pueda suceder otra cosa que una recesión muy profunda. Y en ese contexto hay que ver qué pasa con el clima social, con la conflictividad social. Sí, porque acá indudablemente un poco la clase uno lo que visualiza es que hay una clase media alta que tiene espalda para esperar teóricamente que esto digamos tome el cauce del crecimiento nuevamente. Hay una clase media baja que ya está, es decir, viene desahuciada, que es la que por ahí le da el piso electoral a un peronismo o a un kirchnerismo que tiene un piso importante. Y en el medio está el que decide las elecciones, la clase media, Sí. que es la que está castigada realmente y que cada vez está perdiendo más poder adquisitivo, es los comerciantes, y estos son los que a mí me parece que viene a ser el objetivo electoral de este gobierno para poder reelegir y tener tiempo para lograr lo que ellos piensan que va a ser la solución en este proceso de cambio y de transformación que están logrando. Sí, pero para lograr eso tienen que mantener la situación económica medianamente controlada durante todo el año que viene. Y no digo que sea imposible, pero es muy difícil de lograr eso, porque están acumulando unas tensiones enormes. O sea, una tasa del 63%, una tasa de política monetaria del 63% es muy difícil de sostener. Y en cuanto quieran empezar a bajarla, para reactivar un poco la economía, la burbuja del LELIQ se va a empezar a descomprimir y la contrapartida de esas LELIQ son los plazos fijos a tasas del 55%, 50%. Si bajan la tasa de las LELIQ, los bancos van a empezar a bajar las tasas de los plazos fijos van a salir de los bancos y van a empezar a subir el dólar. Que es lo mismo que ya ha pasado tantas veces a lo largo de la historia argentina. Esto en el año 89 se solucionó con el Plan Bonex. Sí, lo recordamos. El Plan Bonex fuimos víctimas. Fue una incautación de los depósitos. Totalmente. Y en el año 2001 se solucionó con el recordado corralito, claro. Otro de memoria más fresca para todos nosotros. Otro encauzamiento de dólares. Bueno, las razones del Plan Bonex y del corralito, uno en el 89, otro en el 2001, fue evitar que los retiros de los depósitos de los bancos vayan a la compra de dólares, se destinen a la compra de dólares. Bueno, no digo que vaya a pasar esto, de hecho yo creo que desde el punto de vista técnico no es estrictamente necesario, se pueden aplicar otras medidas, como por ejemplo restricciones a la compra de divisas. Se pueden restringir la compra de divisas y dejar que la gente retire sus recursos de los bancos y destinarlos al consumo o a la inversión. Claro, eso sería hacer lo que este gobierno dijo que nunca haría. Es lo que no quieren hacer, entiendo yo, que en primer lugar porque hay intereses poderosos detrás de esto. La compra de dólares y la fuga de capitales es una forma de dolarizar los excedentes que determinados sectores de la economía argentina obtienen y transferirlos al exterior. Hay sectores... Fuga de capitales. Sí, pero la fuga de capitales es la contrapartida del proceso de concentración del ingreso. Claro. A ver, para explicarlo en términos simples, uno ve las tarifas incrementadas. Las tarifas incrementadas tienen como contrapartida una caída del salario real. O sea, los asalariados, los trabajadores, tienen que pagar facturas de los servicios públicos hoy mucho más altas que antes. Eso es la contrapartida de ganancias más elevadas de las empresas productoras y distribuidoras de energía. Sí, que son parte del poder concentrado en la Argentina. ¿Qué hacen con esas ganancias estas empresas? Las dolarizan. Claro. Y después las transfieren al exterior. Pero para poder hacer eso, el mercado de cambios tiene que estar liberado, desregulado. Claro. Si se le ponen trabas, esto ya no es posible o es posible en menor medida. O sea, esto no necesariamente tiene que anularse, pero sí por lo menos limitarse en alguna medida, porque si no, siempre terminamos en corrida cambiaria, devaluación y en algún momento en una crisis económica y social de magnitud. Y con precios fundamentales de la economía dolarizados como tenemos ahora, el impacto de una devaluación sobre la inflación es muy fuerte.
Así es. Querido Marcos, realmente yo, como te digo siempre, espero que te equivoques. Y sí, yo también quisiera equivocarme, pero la verdad que ya hay cuestiones que son muy evidentes. Hay cuestiones que son muy evidentes. La insostenibilidad de este esquema macroeconómico es algo que ya reconoce hasta el propio Fondo Monetario. O sea, el informe del Fondo Monetario dice: las metas que se propone el gobierno no son cumplibles con alta probabilidad. Causa gracia la frase. Sí, no son cumplibles. Una manera de decir, no son cumplibles. O sea, el propio Fondo Monetario está admitiendo que las metas que se propone el gobierno para el año que viene no son cumplibles. El gobierno proyectó en el presupuesto una caída del PBI del 0,5% para el año que viene. El Fondo Monetario está proyectando una caída del producto del triple, del 1,6%. Y ni hablar las agencias y las calificadoras de riesgo, que están bajando todo el tiempo la calificación de la deuda argentina. Yo creo que en algún momento se va a imponer, por la fuerza de los hechos, una reestructuración de la deuda y una reprogramación de los pagos, si es que no se quiere caer definitivamente en un default. Bueno, querido Marcos, seguiremos analizando y viendo el devenir de la economía, pero nos vamos con una nueva y profunda preocupación. Gracias de todas maneras por muchas gracias a ustedes. Visitarnos. Enseguida volvemos con ustedes. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Llegamos al cierre del programa. Cada vez que lo invitamos al licenciado Gallo, nos vamos con un sabor amargo, porque las perspectivas que nos plantea no son halagüeñas, sino que son preocupantes y que realmente nos tornan un futuro complicado en la economía, lo cual, como siempre decimos y sucede, las cosas siempre son modificables. Siempre se puede, lo que pasa es que para eso hay que realmente plantear la profundidad de las modificaciones para empezar a recorrer un camino distinto al que se está recorriendo. Por eso cuando decíamos que en el año 2015, con las elecciones que elegían nuevamente la conducción nueva de un presidente mirando hacia el futuro, decíamos que era la elección y el enfrentamiento de dos modelos. Un modelo que de tipo monetarista, que piensa en que puede vencer a la inflación con medidas solamente del Banco Central y de tipo monetario, y un modelo que dice, no, la inflación se controla produciendo más, generando trabajo, generando riqueza, y de esa manera ir pudiendo revertir una situación de negativa en positiva. Cuando un país produce, está en plenitud, hay expansión económica, hay consumo, hay poder adquisitivo, bueno, todo eso es un combo que lleva para adelante y para llegar a conclusiones que son más halagüeñas que las que tenemos. Pero bueno, hoy estamos en esta situación y si hagamos votos para que realmente las políticas económicas que este gobierno vaya delineando tengan éxito. Es nuestro sincero sentir
que tengan éxito, porque si tienen éxito, bueno, todos vamos a empezar de a poquito a tener una pauta de crecimiento de nuestra economía y de creación de riqueza. Gracias por acompañarnos como siempre, esperemos encontrarnos aquí nuevamente en Política y Producción dentro de una semana. Muchas gracias.